Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteconecta, este programa en el que, bueno, pues como avanzamos hace unos días, queríamos contar pues con escritores de diferentes temáticas, de diferentes categorías, y por eso pues hoy tenemos una invitada especial. Acompañándome, pues como siempre también están Yolanda Vallejo desde la biblioteca, de la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola, Digo, Yolanda, aquí estoy, mira, en la red. en la red. No. Y María Benítez de la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Hola. Y bueno, pues hemos dado para el final a nuestra invitada de hoy. Ella es Beatriz Osés. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Hola, José. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos en este programa. Beatriz Osés, que es profesora de secundaria de lengua y literatura y además escritora, como hemos dicho, de literatura infantil y juvenil sobre todo. Y es a ello a lo que queremos dedicar nuestro programa. Tengo por aquí anotado que, bueno, pues fue premio EDB en el año 2011, creo, ¿verdad? Con Soy una No, nuez, en el 18. en el 18. Sí, cierto. Y lo que fue en el 2011, 2019 y 21 fue del barco de vapor. Premio El barco de Sí, vapor, si no me equivoco. Que además creo correcto. que es la única escritora que ha conseguido 2 veces el premio, si no me equivoco. No lo sé, yo creo que hay alguna más que ha conseguido 2 veces el premio Barco de Vapor. Lo que no sé si ha sido en 2 convocatorias seguidas. Consecutivas, Eso correcto. creo que sí, Ya, consecutivas, sí. algo de eso había descubierto yo por ahí, pero bueno, en eso lo dejamos. Lo dejamos para que investiguen los bibliotecarios, que para eso estamos, para buscar información. Y bueno, pues Beatriz Osés, que también creo que es muy conocida porque ha creado el personaje de Eric Vogler, que es su personaje un poco fetiche, el que le dio a conocer. Y nada, pues vale, como hemos dicho, vamos a hablar un poco de literatura infantil y juvenil. Si te parece más o menos, ¿qué crees tú que es la literatura infantil y juvenil? ¿Cómo la definirías? Pues es complicado, ¿no? La Porque siempre primera hay que es entrar en difícil, estos ¿no? berenjenales. Yo creo que es todo relativo y que cada uno tiene su opinión y su forma de ver la historia, ¿no? Y las definiciones, pues bueno, yo pienso que la mayoría de las veces son bastante personales, ¿no? Para mí la literatura infantil juvenil, y eso ya es, como os digo, es mi opinión, ¿eh? Es solamente, pues para mí la literatura infantil y juvenil es literatura, empezando por ahí, y es la literatura que pueden leer los niños, los jóvenes, y a la que también se pueden acercar los adultos. Y creo que es la literatura como más amplia en cuanto a posible número de lectores. Y, y yo, bueno, intento, no sé cómo explicarlo porque me resulta muy difícil esto de entrar en definiciones, pero cuando escribo, me dicen escribir para niños, escribir para jóvenes. Bueno, yo creo que sobre todo escribo para lectores. No me planteo tanto las Sin edades, etiquetas, ¿no? ¿no? Me gusta mucho que me lean los adultos. Me gusta mucho que me lea la gente mayor, es decir, los padres o los profesores, los maestros, los bibliotecarios, que lean, que acompañen a los niños y que los textos tengan posibles distintas lecturas y distintos niveles de profundidad para que cada lector, dependiendo de su edad, pues se pueda acercar de una manera u otra y tener una interpretación, una perspectiva distinta, pues eso, dependiendo un poco del recorrido lector y de la experiencia vital que puedan tener. Beatriz, una No, pregunta no, que no estoy... Sí, sí, dime. te iba a hacer una pregunta porque nos gusta siempre que traemos a un escritor pues saber de dónde viene, ¿no? Un poco más o menos hacia dónde va, lo vemos a través de sus obras, pero de dónde viene nos gusta que nos lo expliquen ellos. Y en tu caso es además una cosa curiosa porque tu formación es de periodista, o sea que realmente tú vienes del mundo del periodismo, pero acabaste en la docencia, cuando el periodismo es la profesión con más intrusismo que hay en el mundo, que todo el mundo quiere ser periodista, y en tu caso es al contrario, eres periodista y sin embargo te dedicaste a la docencia. ¿Cómo llegaste de un sitio a otro? Bueno, realmente yo creo que todo es lo mismo. O sea, no me he movido de sitio porque realmente todo para mí es comunicación. Entonces, tanto la literatura como la docencia, como el periodismo, son formas de comunicar, ¿no? Y de expresar.
hay un emisor, hay un receptor, hay un lector, bien sea de un periódico, bien sea un alumno pues de los apuntes que le das, de lo que sea, o un lector de novelas, ¿no? Yo creo que realmente desde que yo era pequeña me gustaba escribir y escribía. Estoy hablando desde los 7 años o así, ¿no? Y me gustaba mucho dibujar y leer, era como una especie de triángulo de las Bermudas. Entonces, cuando elegí carrera, lo cierto es que yo no tenía nada claro lo que quería hacer. Yo puse como 8 o 10 carreras distintas. Y bueno, y puse primero periodismo, pero podía haber sido también cualquier otra, podía haber sido una filología, una historia del arte, incluso después de periodismo quise estudiar fisioterapia, o sea que, bueno, que a mí me gustan muchas cosas distintas y a veces me resulta difícil tener que elegir, pero en todas he disfrutado. Quizá donde me siento más útil, era lo que yo quería, ¿no? Encontrar un sitio donde yo me sintiera útil y para la sociedad y para la gente, ¿no? Y donde más útil me siento creando lectores, que es lo que más me gusta, es en la literatura infantil y juvenil. Así es como, te digo que bueno, que la trayectoria, yo siempre lo he visto todo como muy comunicado entre sí, ¿no? No son compartimentos estancos. No, y además, tal como lo cuentas, pues estás en el sitio donde te ha llevado tu trayectoria vital. Sí. Además es que es el sitio que necesito, porque últimamente, lo comentaba con algún amigo, mis libros cada vez tienen más humor. Y yo creo que el nexo de unión de casi todos mis libros, pero se está potenciando últimamente, y es porque lo necesito, o sea, vitalmente yo necesito escribir. Es como si el tema de la creatividad, la imaginación, todo esto me salva de muchas de las cosas que veo alrededor, ¿no? Que tenemos, y de muchas de las situaciones a las que te va enfrentando la vida, ¿no? Y para mí la posibilidad de hacer reír a los lectores, o de entretenerse, de divertirse, de salir, de evadirse, ¿no? En un momento dado. Y también los libros tienen una peculiaridad muy curiosa porque por un lado te evaden, pero por otro lado te ayudan a enfrentarte. Que cosas que parecen, parecen un poco paradójicas, pero que son reales, ¿no? Y que suceden con la literatura. Y a mí, igual que me sucede eso cuando leo, pues me gusta poder transmitirlo cuando otros me leen a mí, ¿no? Y esa es una satisfacción muy grande que no he tenido en otras profesiones. Sí, porque hablábamos de Erich Bogler, que bueno, es quizás la antítesis de un héroe, ¿no? Porque bueno, es un personaje... Es un antihéroe. Sí, totalmente. Y lo identificamos muchas veces pues como una novela de misterio con su tono sobrenatural, sus cositas paranormales. Un poquito anticipo de novela negra, pero también tiene mucho humor. Aquí en casa el otro día, cuando estaba hablando, pues precisamente íbamos a charlar contigo, con Beatriz Osés, como tienes, ¿sabes? Que tienes el club de fan en casa, pues mi hija me lo decía, que es que se había reído mucho con Erich Bogler, o sea, que lo pasaba muy bien. Sí. El tono de su humor lo tiene, ¿no? Y con lo que decías antes de los lectores de adultos, sí es cierto que es que se pueden leer este tipo de libros a cualquier edad, ¿no? Yo, de hecho, pues cuando te descubrimos, que fue con la mayor, habías publicado 4 libros de Erich Bogler y yo los leí junto con ella, y ahora la pequeña la hemos convencido para que empiece a leerlo, y la promesa que le he hecho es eso. Le he dicho, digo, bueno, pues voy a terminar la colección, los otros 4 contigo. Entonces, perfectamente se pueden leer. Yo creo que no está reñida la edad con la literatura cuando está bien escrito. Claro, porque ¿quién le pone la etiqueta al libro, no? ¿Quién dice hasta aquí es literatura infantil y juvenil, hasta aquí es literatura de adultos? Nosotros en la biblioteca tenemos el ejemplo, ¿no? Cuando tenemos la sala infantil de 5 a 7 años, de 7 a 9. Y claro, y cuando va el niño, ¿por qué le tenemos que decir tú tienes que leer ese y ese no? Cada uno tiene su nivel de maduración y cada uno pues tendrá unos gustos diferentes. Eso es verdad. A mí lo de pues, las franjas de edades, como orientación lo puedo ver bien, pero
pero es eso, algo orientativo. Luego realmente ya cada lector y bueno, los padres también, el hecho de que, por eso para mí es muy importante que los adultos lean literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque para poder aconsejar y para poder estar con un niño, ¿no? Leyendo junto a él, pues hombre, también muchas veces si a ti te gusta es más agradable, ¿no? Si lo que estás leyendo también de alguna manera te puede decir cosas a ti o te puede recordar momentos de la infancia o de la vida actual, ¿no? La colección en la que estoy trabajando ahora, bueno, que he terminado, el último libro que he terminado es el cuarto de Brian McNeill y me imagino que se publicará en la primavera del próximo año. Estos libros, que son estos de aquí, os los voy a mostrar. Plasticus, este es el primero, este es el segundo, que se titula Love.com, y el tercero que publiqué este año era Panicus. Bueno, pues realmente los 3 libros, el protagonista es un chico que es Asperger, es Brian McNeill, todo se desarrolla en su aldea irlandesa, donde pues hay como 40 o 50 habitantes, no son más, y realmente todos los casos se resuelven prácticamente en la taberna, en el Kelly, en el bar donde se reúnen. Allí está, bueno, allí va el párroco, va el bailarín de música celta, el gaitero, van, bueno, pues todos estos prototipos, ¿no? Que a mí me recuerdan, a veces digo, pues esto sería como mi propia aldea de Asterix, ¿no? Hecha a mi manera en Irlanda, ¿no? Y lo que os iba a comentar es que los temas que se tocan son temas muy actuales. Entonces este es el problema de la contaminación, del plástico. Este es el problema de enamorarse de las redes sociales, los peligros que puede entrañar. Y este de aquí, que bueno, vosotros si lo veis, el título Panicus, es un poco, aunque me lo llevo a mi terreno, es un poco la reflexión sobre todos estos momentos que vivimos de pánico con la pandemia, ¿no? Y lo que te puedes enseñar una situación de miedo, ¿no? ¿Qué puedes sacar de aprendizaje de todo esto, ¿no? Aunque yo aquí pues tomo una leyenda irlandesa de una mujer que se llama la Banshee, es un fantasma que cuando estás a punto de morir pues llega a tu casa y se pone a llorar, ¿no? En la puerta de tu casa. Entonces este fantasma aparece en la aldea, se le aparece concretamente a Brian y le comenta que en 3 días va a ir a la aldea a llevarse a alguien, ¿no? Y esos 3 días, pues son 3 días en los que todos los habitantes intentan idear un plan con Brian a la cabeza para engañar a la muerte, pero también que se plantean lo importante que es aprovechar el tiempo, ¿no? Lo importante que es aprovechar esos 3 días, porque ninguno sabe por quién va a venir, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de historias también nos pueden hacer reflexionar a nosotros, no son el tema de la muerte, del amor, pues un poco del respeto por la naturaleza, son ideas y son temas que también nos conciernen bueno, a los aquí en este programa, tanto María como José tienen siempre la broma conmigo que yo siempre he dicho que en la literatura nada más que hay 3 temas y ya los dijo Miguel Hernández, ¿no? El amor, la muerte y la vida, no hay más, ¿no? Pero sí es curioso que esta saga que estás publicando ahora esté protagonizada por un chico con Asperger, que también es una manera de dar visibilidad a, bueno, pues a un colectivo que está haciendo porque se le tenga en cuenta, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo desde la literatura, porque yo creo que la literatura, aunque nos pueda parecer lo contrario, pero siempre va por delante, ¿no? Cuando se tratan, y lo hemos visto incluso en la pandemia, ¿no? Hay muchos temas que lo hemos vivido primero en la literatura como distopías y luego se han hecho realidad, ¿no? Sí, bueno, no, lo que iba a comentar sobre Brian es que yo por ahora he tenido pues 6 lectores Asperger, niños que han leído este libro en diferentes lugares de España y bueno, pues que hemos coincidido y que ellos son Asperger. Y en los 6 casos, pues la reacción ha sido muy positiva hacia el personaje. Les gusta mucho la colección y se están leyendo todos los libros, ¿eh? O sea que, bueno, para mí es un motivo de alegría porque quiere decir que he tratado el tema con respeto y que además ellos se sienten identificados y que se alegran de ver un personaje inteligente que resuelve los casos, estos casos de misterio que suceden en la aldea y al que los demás habitantes del pueblo recurren, ¿no? Por sus habilidades, por su memoria, por su capacidad de observación, su inteligencia, ¿no?
todas esas habilidades que a lo mejor otras personas no tenemos, ¿no? Y que ellos han desarrollado más, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y del Además chico que es muy sea bueno Asperger. que existan referentes en la literatura, igual que hemos luchado durante muchos años porque existieran referentes femeninos para las niñas. Exactamente. Pues está muy bien también que haya unos referentes para personas que tienen algún tipo de disfuncionalidad con lo que es la norma, ¿no? O lo que supuestamente es la norma. Claro. Sí, Además, sí, yo creo que ahí todos aportamos. iba a decir que cuando estamos leyendo un libro, si el protagonista no está excesivamente definido, yo creo que todos lo identificamos con nuestras propias características, con nuestras características, ¿no? Si, claro, en nuestro caso, pues diría un varón de mediana edad, blanco, caucásico y tal, pues claro, si en este caso ya lo defines y se lo define pues con sus características, pues claro, ellos rápidamente se van a sentir muy identificados, ¿no? Entonces ahí es mucho. No sé si María quería decir Sí. algo antes que Sí, yo la quería cortamos. preguntarte, porque bueno, ahora es, bueno, yo creo que siempre, ¿no? En la literatura infantil siempre ha habido muchas sagas, igual que las que tú estás escribiendo. Entonces me gustaría saber cómo afrontas este tipo de escrituras, porque no es, voy a escribir una novela, ya está, ya lo piensas desde el tiempo, desde el primer momento en el que lo escribes, o le coges tanto cariño al personaje que dices, venga, quiero hacer más, a la gente le gusta, a mí me gusta, me siento cómoda, ¿cómo? Bueno, os voy a hablar de las dos que tengo, porque Eric Bogler y Albert Zimmer las considero como un conjunto, ¿no? Pero en el caso, un por ejemplo, spin-off de que se Eric... llama, ¿no? Digo, un spin-off. Bueno, ellos decían, a mí me propusieron spin-off, pero yo realmente creo que es una segunda parte en el tiempo. Y simplemente Albert Zimmer se diferencia en que está narrado en primera persona, mientras que Eric Bogler estaba narrado en tercera, en narrador omnisciente. Y Eric Bogler, pues, de alguna manera, lo que os quería comentar es que no nació como una saga. Eric Bogler solamente iba a ser un libro. Y de hecho yo lo escribí en 2011, se publicaría en 2014 y se publicaría junto con Muerte en el balneario. Y fue un hecho muy curioso el que provocó que se convirtiera en una saga. El tema por el que fue una saga es porque a mí me preocupaba mucho el ilustrador que se iba a elegir para la cubierta, porque a mí me da mucho miedo cuando no me tienen en cuenta mi opinión ni me proponen ilustradores y yo puedo de alguna manera comentar algo, es decir, cuando viene impuesto por la editorial, ¿no? A mí me daba miedo y lo empecé a pensar un año después del primero, en 2012, porque yo de pronto dije, bueno, echo de menos a los personajes, me gustaría escribir otro libro, pero claro, tengo el problema de que si la ilustración de portada no me gusta y luego más adelante quiero escribir otro caso y tal, voy a ver el mismo personaje que no me gusta una vez, dos veces o tres, ¿no? Y a mí eso fue como de repente como mi preocupación, ¿no? Entonces se lo comenté a mi editora, a Reina Duarte, le dije, bueno, mira, es que yo tengo una idea para un segundo libro que sería el de Muerte en el balneario, pero lo que me preocupa es este tema. Y entonces ella me dijo, oye, pues 2 libros no lo veo, pero si hicieras 3 o 4 podíamos formar una pequeña colección, ¿no? Y bueno, también tuve la suerte de encontrar a Iván Barrenechea y bueno, Iván fue pues eso, para mí todo un acierto como en las cubiertas y por eso, bueno, también continúa la saga, es lo suyo, que haya hecho también al personaje de Albert Zimmer. Pero eso fue un tema que fue surgiendo un poco sobre la marcha y a lo tonto. O sea, no estaba recapacitado de ninguna manera porque yo solamente había escrito libros independientes, ¿no? De los que llaman ahora autoconclusivos, ¿no? Bueno, pues un libro, ¿no? Independiente. Y luego el de Brian McNeill, bueno, pues yo me presenté al premio EDB con este libro, con Plasticus, me quedé finalista y fue una suerte que no ganara. Porque muchas veces cuando digo este tipo de frases la gente se queda así un poco, pero a veces es bueno no ganar. Al no ganar y quedarme finalista, mi editora me lo quiso publicar. Y yo fue entonces cuando le dije, mira, a mí estos personajes me gustan mucho y yo quiero escribir alguna historia más con ellos. A mí me gustaría que esto fuera una colección. Y realmente, por eso digo que tuve suerte, porque si hubiera ganado el premio EDB, habría salido publicado en la colección Tucán y se habría cerrado un poco la posibilidad a la saga, ¿no? Y así es como surgieron. Beatriz, ¿y por qué en Irlanda?
¿Por qué en Irlanda? Bueno, Irlanda siempre me ha gustado, me gusta el paisaje irlandés, desde pequeña he escuchado música celta, me encantan los bailes celtas, todavía estoy a tiempo de aprender a bailar celta, ¿no? Pero o sea, todo ese mundo, cuando estuve en Irlanda también, hay uno de los libros de Eric Bogler que se desarrolla en Irlanda, el de la maldición de Misty Abbey Castle. O sea que a mí los irlandeses en general, yo por lo poco que he visto en Dublín, me caen bien, siempre me han caído bien, me parecen muy cercanos a los españoles. Y bueno, y fue por eso por lo que elegí Irlanda, ¿no? Porque no me pasa lo mismo con los ingleses. Mis experiencias en Londres han sido bastante patéticas comparada con lo bien que me lo pasé en Irlanda, ¿no? También pueden servir para algún libro. Creo que también pueden servir, que también podrían servir para algún libro, esas experiencias seguramente. Sí, me estaba acordando de antes de lo que hablábamos de Asperger y tal, que estuve este año en un colegio de Fuenlabrada, en un colegio de educación especial, y me dijeron allí el equipo de profesoras especialistas en trastornos del espectro autista, me dijeron que Eric Bogler era un autista de libro. O sea, que para ellas Eric Bogler era autista. O sea, tenía los rasgos de Asperger, era Asperger en concreto. Y también, pero me hace gracia porque también yo cuando pensaba en él pensaba más en una especie de TOC, cercano al TOC. Porque yo me inspiré para hacer Eric Bogler en Jack Nicholson en Mejor Imposible, en esta película, y también en la de Matar a un ruiseñor, en el personaje que era como el alter ego de Truman Capote, ese niño que era un poco repelente. Bastante sabelotodo, que salía a matar a un ruiseñor y me parece un peliculón y que siempre recomiendo. Pues esos dos personajes, tanto el niño como el adulto, me hicieron pensar en el adolescente y de ahí surgió Eric Bogler. Hay gente que me ha preguntado por... El personaje cuando tú empiezas no tienes intención ninguna de darle un tinte ni darle unas características, no. sino... No, yo siempre dije que para mí era un plomo, o sea, era un plasta llevado casi al extremo, ¿no? No es que fuera TOC ni que fuera Asperger, es verdad que no tiene habilidades sociales y que no tiene casi amigos, ¿no? Pero no es porque tenga, no es porque tenga un trastorno o porque sea de una determinada manera, sino porque es un petardo. O sea, yo lo quería que fuese un petardo, ¿no? El típico plasta que no quieres que esté contigo, saldrías huyendo de él en cualquier viaje, porque te amargaría el viaje, ¿no? Pues porque es un tiquismiquis, ¿no? Y bueno, también me han dicho, que yo tampoco pensé en eso cuando lo creé, que el colectivo LGTB me dice que para ellos Eric Bogler es gay. Y eso a mí también me parece todo bien, o sea, que se lo quieran llevar a su terreno la gente que padece TOC, o la gente que es Asperger, o la gente que es homosexual. Que los psicólogos dicen que cuando leemos nos estamos leyendo a nosotros mismos, o sea, que cada uno lee lo que quiere leer y se imagina los personajes o se identifica con lo que se quiere identificar. Ponemos nuestras características. Sí, yo creo también, José, que el hecho de que yo sea mujer influye en el personaje, porque yo le puedo dar sin querer, de forma inconsciente, algún rasgo femenino, ¿no? Porque Eric Bogler es la proyección de los miedos, ¿no? Es la proyección también de mis propios miedos. Y quizá, pues yo que sé, algunas de las reacciones que tiene en determinados momentos están muy relacionadas conmigo. Y yo soy una mujer. Entonces, quizá me haya salido un personaje masculino con tintes femeninos, ¿no? O con cierta delicadeza femenina o ciertos rasgos que puedan pensar que es homosexual, ¿no? Pero a mí en cualquier caso me encanta, porque eso es una manera de que los lectores cada uno se apropie del personaje y lo lleve a su terreno, se acerque y se identifique con él. Eso está fenomenal. Y Soy una nuez, ese sí fue el premio DB, ha sido llevado al teatro. Que comentaba que ha sido llevado al teatro. ¿Qué sientes cuando se representa en las tablas? Porque imagino que tiene que ser un orgullo, ¿no? Mucha emoción. Yo la primera vez que lo vi representado y que me hicieron salir al escenario a saludar y tal, y a dar las gracias, pues dije, y no estaba mintiendo, que era mejor que recibir un premio.
literario, que yo estaba más emocionada, yo casi digo, me voy a poner a llorar aquí delante del público, pero durante la actuación sí que lloré en Soy una nuez. Soy una nuez tiene momentos que son duros y que son muy emotivos y luego tiene momentos también de humor y muy tiernos, ¿no? Entonces hay una mezcla de sensaciones cuando ves la obra de teatro. Y ahora se está representando por toda España este año y al año que viene también tienen prácticamente la agenda casi completa. O sea que yo les voy a ver el próximo día que les voy a ver va a ser en Madrid, que van a actuar en Móstoles, y luego les voy a ver también en Navarra, en Peralta, en el pueblo de mi padre, van a actuar también el 28 de octubre. Pero vamos, que tienen un calendario bastante abarrotado con las representaciones para escolares de Soy una nuez y las representaciones para la familia, ¿no? en fines de semana. Sí, es precioso. Es que Zum Zum Teatre ha hecho un trabajo. Ramón Molins, el director, ha hecho una adaptación espectacular y tuvieron 2 premios FETEN y estuvieron nominados a 3 premios Max, compitiendo con teatro de adultos, así que está fenomenal. Vamos. No, supongo que sí, que tiene que ser eso por un motivo de orgullo. Y luego, pues, en un minuto, que no nos da tiempo a más, tenemos también la vertiente como poeta, porque has publicado un libro de poesía recientemente, La Tormenta. Sí, acaba de salir, está recién sacado del horno, es de este mes. Sí, La Tormenta la he publicado con SM en la colección Barco de Vapor, en la serie azul. Está ilustrada por Adolfo Serra, las ilustraciones son preciosas. Y es un poemario que yo escribí hace mucho tiempo y que luego he estado pues retocando, reformando y bueno, pues haciendo correcciones y cambiando muchos poemas que no me convencían. Y al final es un poemario en el que narro una tormenta, el antes, el durante y el después. Tiene 3 partes, pero también se puede leer como una rayuela. Como hay secuencias protagonizadas por 3 animales, en el antes, durante y después, puedes leer también solamente la secuencia del animal dando estos saltos, ¿no? en el poemario. Yo creo que es un poemario pues tierno, es divertido y está un poco en la línea de los que fueron los anteriores, de lo que saben los erizos o El secreto de los hormigueros. Se nos quedan... El secreto de los hormigueros, si no me equivoco, es de Calandraca, ¿verdad? ¿Puede ser? En la sí, El secreto de los hormigueros está publicado en Factoría K de Calandraca, junto con Lo que saben los erizos. Los 2 están en Calandraca. Sí. Y decía que es que en media hora pues se nos queda cortísimo para hablar de toda la producción que tiene, porque es muchísimo y se nos han quedado preguntas que teníamos por aquí escritas en el tintero. Pero nada, que el tiempo es el que tenemos y rápidamente, igual te doy un minuto para terminar pues con la sección de siempre, que es esa cita con Yolanda. Una cita que, como sabéis, cuando hacemos estos programas con escritores, dejamos atrás todo lo que es el resto de los escritores y nos centramos en el escritor que tenemos. Y a mí me gustaría terminar con una cita de Beatriz, que además tiene mucho que ver con la charla que hemos mantenido durante este programa, porque si hay algo que ella nos ha transmitido a lo largo de esta conversación ha sido la honestidad, ¿no? Y ella en un momento dado, en una entrevista que yo le leí, pero que no deja de ser una cita literaria también, dice que si hay algo que no perdonan los lectores, sea cual sea la edad de sus lectores, es la falta de honestidad. Y yo creo que, bueno, honesta ha sido bastante, has hablado a corazón abierto y a corazón abierto también pues queremos que te lean los que todavía no te han descubierto y para eso hacemos estos programas. Y, pues muchas gracias, Yolanda. Gracias a ustedes, a María y a José. Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Como última pregunta, rápido, también, ¿qué sientes cuando ves tus libros en una biblioteca? Ahí colocaditos. Claro. En una biblioteca, pues me siento contenta porque sé que algún lector se los va a llevar. Es como esa sensación. Me encantaría que alguien, no es que quiera que lo hagan, ¿no? Pero si alguien algún día sale por ahí robando uno de mis libros de una gran superficie, de una biblioteca, de lo que sea, pues yo no sé, me sentiría... Esto es políticamente incorrecto, pero me sentiría bien y diría, tiene que ser valiosísimo para esa persona para tener que robarme y salir a la carrera, ¿no? Y jugarse el tipo. Igual hay que editar el vídeo a última hora para recortar un poco el final. Sí. O salir a la carrera. No, pues, bueno, pero eso, que ha sido un placer tenerte con nosotros y nada, pues invitamos a todos los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando,
para conocer a Beatriz Osei y descubrir su literatura. Y nos vemos en Biblioteconecta la próxima semana, que traeremos también otros invitados VIP. Así que bueno, atentos a lo que vayamos poniendo en redes sociales. Mira, yo diciendo ya adiós, adiós, adiós. Chao. Adiós. Hasta luego. Un besito, chao.